Jóvenes, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy día estamos a 14 de abril, día miércoles. Hoy día comenzamos con materia nueva. Hoy día vamos a ver dominio de recorrido, o sea, empezamos el estudio de funciones. Definir lo que es función ha sido un problema para los matemáticos por mucho tiempo, dado que cualquier cosa puede ser función. O sea, por ejemplo, cuando se le asocia el root a una persona, eso está definida por una función. Y aparte, el mismo root, para comprobar que está bien escrito, tiene una otra función que la verifica. Entonces, definir de una forma exacta qué es o qué no es función, siempre fue un problema. Con el tiempo se llegó a esta forma bien general de definir de función, pero que abarca muchos de los casos que generaban problemas. Entonces, se dice que y es una función de x si cada valor de x le corresponde un único valor de y. O sea, cuando se define una función y esta está bien definida, al operar sobre un elemento, la respuesta que va a dar es única. Por ejemplo, si yo defino una función donde a una persona le asocia el 1 si está inscrito en este curso de álgebra y trigonometría, y 0 si no está inscrito, si yo defino la función sobre Juan Clemente, por ejemplo, que me aparece acá en el chat, la función debería dar el valor 1, porque está inscrito. No puede dar 1 y 0 a la vez, sino que o da 1 o da 0, pero no puede dar dos respuestas al mismo tiempo. Por lo tanto, esta relación única que existe con el elemento del dominio, con el único elemento de recorrido, se le va a llamar función. Y se va a escribir por lo general de esta forma: y es igual a f de x. Por defecto, cada vez que hablemos de función, siempre se va a definir como la variable independiente la letra x, la variable dependiente con la letra y, y aparte está asociado, bueno, ya lo vamos a ver después en las gráficas, el eje x, el eje y, o el sinfín de nombres que tiene. Entonces, antes de comentar con esto, quiero entonces definirlo de las... Entonces, para definirlos... Ah, recordemos que cuando solo graficamos en dos dimensiones, el gráfico estándar corresponde a este que aparece aquí, donde x e y. Entonces, este es el eje x, este es el eje y. Aparte, este se le va a conocer como el eje de las abscisas. Entonces me equivoqué. Es C. Abscisa. Y este es de la ordenada. Oh, no le quito el señor solo. O este es del independiente. Y este es el dependiente. Donde a cada punto que pertenezca a este plano se le va a asociar una coordenada. Esta coordenada va a estar asociada al eje X y al eje Y. Por ejemplo, aquí va a dar el valor A y aquí va a estar el valor B. Entonces, este punto va a estar con el valor A, B. Se va a ocupar la notación de paréntesis redondo. Y aparte de la primera coordenada, insisto, esto corresponde al eje X y la segunda coordenada corresponde al eje Y. Recuerden que estos valores son reales, por lo tanto pueden ser positivos o negativos. Después, un poco más adelante, ya adelantando, este plano lo vamos a dividir en 4 partes, dependiendo en qué posición esté respecto a los ejes. Y va a ser, por ejemplo, este el primer cuadrante, este va a ser el segundo, este va a ser el tercero, este va a ser el cuarto. ¿Qué va a diferenciar uno de otro? Por ejemplo, en el primer cuadrante, tanto la coordenada en X como la coordenada en Y son ambas positivas. En el segundo cuadrante, la coordenada en X es negativa y la coordenada Y es positiva. Tercer cuadrante, ambas son negativas, tanto X como Y. Y en el cuarto cuadrante, X positivo y negativo. Esto lo vamos a ver más fuertemente cuando veamos trigonometría, porque los cuadrantes es importante saber dónde está el punto para poder definir las funciones. Ojo,
no es la única representación que existe en el plano. Este es el que se llama plano cartesiano, que se define en base a estos dos valores, el eje X y el eje Y, pero también está el plano polar, que se define bajo dos otras cosas que son un ángulo y una distancia, un radio, que también corresponde a una representación del plano cartesiano. Pero existe una, o sea, ¿cómo explicarlo? Las geometrías asociadas a un plano o a otro son muy distintas, pero eso ya lo vamos a, o sea, no sé si lo verán, pero en cálculo 3 se ve un poco cuando se habla del cambio de coordenadas. Tienen que llegar a cálculo 3 para llegar a ese nivel de abstracción. Ya, entonces a esto vamos a dejarlo por ahí. Entonces, cuando hablemos de función, vamos a tener siempre una restricción o una relación entre dos términos. Esto va a estar asociado en la matemática a través de un valor fijo, o sea, por ejemplo, una función es 3x más 2, o sea, se evalúa en x y se da un valor cualquiera, pero insisto, las funciones pueden ser evaluadas en cualquier cosa, en personas, en, en cosas, un sinfín de funciones en el día a día. O sea, por ejemplo, el mismo código de barra que se asocia en un supermercado a un producto corresponde a una función. La separación de los seres humanos en nacionalidades corresponde a una función. Y así sucesivamente. Bueno, ya lo he dicho, pero cuando hablamos de función hablamos de dos conjuntos. Uno es el dominio y el otro es el recorrido. El dominio va a corresponder a los valores donde la función exista. O sea, por ejemplo, si yo estoy hablando una función sobre los estudiantes de primer año, si yo lo evalúo la misma función sobre una tasa, que es una cosa, la tasa no pertenece al dominio de mi función, porque la función está asociada a los alumnos de primer año de la carrera. Entonces, cuando ocurre este hecho, se dice que la función no está definida o no existe. Notaciones, vamos a ocupar para función por estándar las letras F, G, H, que son la estándar, tanto en su forma mayúscula o minúscula, y cuando hablemos de variable, siempre va a partir por la X, Y, Z, W. Esa es como la estandarización de las variables. La notación para escribir una función va a ser esta. Se va a definir el nombre de la función, que en este caso es f, dos puntos, y se va a tener un conjunto A y un conjunto B. El conjunto A va a estar asociado al dominio y el conjunto B va a estar asociado al codominio, o sea, hasta el valor que llega. Y la forma más explícita de dar toda la información es la que está acá, donde aparte se le asocia la variable que se está tomando y la función como tal. Por ejemplo, y es igual a 3x más 5. Aquí ya se da toda la información posible. Y estas son simplemente notaciones que vamos a ocupar durante esta parte del curso. Otros nombres que reciben también los ejes: al valor y, que está asociado al recorrido, se le llama imagen. Al valor x, donde está siendo evaluado, se le llama preimagen. Y como ya les dije, también es variable independiente y dependiente. Entonces, a todo el conjunto de los elementos de preimágenes se le llama el dominio, y a todo el conjunto de los elementos de las imágenes se le llama recorrido. En particular, vamos a ocupar la notación rec para el dominio y dom para el dominio. Aquí, conclusión, son notaciones, notación, notación, notación. Y aquí empezamos ya el estudio. El ejemplo 4.3 dice: sea una función x cuadrado más 3, que es una función cuadrática. En particular, esta es la parábola que está subido 3 unidades hacia arriba. Y nos piden encontrar su dominio recorrido. Entonces, cosas importantes.
Lo bueno que estamos en la parte de los números reales, y en los números reales existen tres cosas que no están definidas. Cosas que no están definidas en los números reales. La primera. Va. La división. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nos enfrentemos a problemas asociados a la división, debemos quitar los casos donde el denominador se hace cero. Por ejemplo, si yo tuviese la función que aparece acá, vamos a ver, f de x es igual a 3 partido 2x más 1 partido 3x más 3. En este caso, al estar enfrentado a una fracción, si yo calculo su dominio, debo quitar los casos donde la función se indetermina, o sea, queda dividido por cero. Entonces, el dominio de la función f van a ser todos los números reales menos lo que hacen cero al denominador. En este caso sería menos un medio y el menos 1. Son los dos valores que hacen que al evaluarlo en esto me quede la división por cero. Por lo tanto, si nosotros calculamos su dominio, debemos quitar estos valores para poder hacer que la función exista. ¿Ya? B. Raíz de un argumento, raíz de índice par de un argumento negativo. Cuando nos enfrentamos a problemas asociados a raíces de índice par, paréntesis, raíz cuadrada o raíz cuarta, se dice, se busca que el argumento no sea negativo. Ejemplo, vamos a ocupar una función g de x, que va a ser, por ejemplo, raíz cuadrada de 1 menos x. Entonces, para nosotros definir cuál es su dominio, vamos a tener que ver que el argumento tiene que ser un número positivo. O sea, estudiamos cuando el argumento, o sea, lo que está dentro, en este caso 1 menos x, es mayor o igual a 0. Porque ahí la raíz está definida, o sea, raíz de un número positivo o raíz de 0 está definido. Y acá, bueno, este tipo de problemas que son de desigualdades, basta con despejar esto y nos pide acá entonces que x sea mayor o igual a 1, que si lo pasamos a su forma de intervalo, sería desde el 1 hasta, perdón, desde el menos infinito hasta el 1 cerrado. ¿Oh? ¿Cárcel? Nada, nada. Ya. Se me olvidó participantes.
Y esa sería entonces la respuesta para el dominio de esta función, perdón. El dominio de la letra G sería entonces el intervalo de menos infinito hasta el 1. Porque ese sería el valor máximo que podría alcanzar el valor X, el 1. Este es el segundo caso de cosas que no existen. Primera división por 0, segundo, raíz de un índice par. Voy a bajar ahí para que lo copien un poquito y después vemos el tercer y último caso. ¿Estamos listos? Sí. Entonces, tercer caso, logaritmo de un argumento cero o negativo. Entonces, cuando nos enfrentamos a un problema de este estilo, buscamos eliminar el argumento negativo o no la ve. Entonces, por ejemplo, logaritmo FGH, logaritmo de 3x más 2. Entonces aquí el argumento, lo que está acá, tiene que ser estrictamente mayor que 0. No se puede dar el caso que sea igual a 0 porque eso no está definido. Por lo tanto nos quedaría 3x es mayor que menos 2. Despejamos acá. Entonces x tiene que ser mayor que menos 2 tercios, que si pasamos esto a su forma de intervalo, queda el intervalo abierto de menos 2 tercios hasta más infinito. Por lo tanto, el dominio de esta función h es el intervalo abierto de menos 2 tercios hasta más infinito. Y esos serían los tres casos que vamos a trabajar. O sea, quitar la división por 0, quitar las raíces de un número negativo o logaritmo de un número negativo o 0. Y evidentemente vamos a hacer también interacciones con esto, o sea, casos que tengan raíces y que tengan fracciones, o casos que tengan logaritmo con raíces y fracciones. Y así vamos a ir mezclando cosas. Pero a ver, la base es esta, o sea, estos son los tres casos que no están definidos en los números reales. Para cualquier problema distinto a esto, se asume que no posee restricciones, como el ejemplo que vamos a volver de la guía. Pero una vez que terminen de copiar. Profe, ¿Matías? y si la base del logaritmo es negativa y el argumento igual. No está definido el logaritmo en base negativa. Ah, ya. Ya. Entonces, volviendo al ejercicio, recordemos que nuestro ejemplo es x cuadrado más 3. En este caso, x cuadrado más 3 ¿presenta fracciones, raíces o logaritmo? No. Por lo tanto, el dominio de esta función van a ser todos los números reales.
porque no posee restricción. Porque no hay raíces, no hay logaritmos y no hay... me faltó uno. Raíces, fracciones. Si no posee ninguna de las tres, entonces la función se puede ser evaluada en cualquier número. O sea, yo puedo elegir el menos 1.000.000, 2.000.000, 4.000.000, da lo mismo. Siempre voy a evaluarlo y encontrar un número como resultado. Profesor, Pero, ¿verso? si usted dijo que no puede estar logaritmo ni fracciones, ¿qué debo poner? Pongo, no se puede definir. No, Ya. sin restricciones. Entonces, el dominio son todos los reales. Ah, ya. Y para recorrido, ahí cambia el tema. Para recorrido hay que jugar un poco, porque en el recorrido no importa la X, lo que importa es el valor de Y. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para poder encontrar el valor de Y y ver qué valores puede tomar? Trabajamos de la forma Y es igual a X cuadrado más 3, y vamos a despejar la letra X en función de Y. Por ejemplo, en este caso quedaría, si queremos despejar X, el 3 pasa restando. Para sacar el cuadrado aplicamos raíz, entonces nos quedaría raíz cuadrada de Y menos 3 es igual a X. Entonces, acá estudiamos qué sucede con raíz cuadrada de Y menos 3. Acá no hay fracciones ni tampoco logaritmo, pero sí hay raíces. Y la raíz más encima es de índice par, porque si no está escrita es de índice 2. Por lo tanto, recordamos entonces que en este caso debemos ver que el argumento tiene que ser mayor o igual a 0 por existir la raíz. ¿Cierto? Esto es por la raíz. Despejamos, entonces el I tiene que ser mayor o igual a 3. Si lo pasamos a intervalo, esto sería del 3 hasta el más infinito. O sea, nuestro recorrido, que insisto, depende del valor I, para que este exista, va a ser para I mayores o iguales que 3, o del 3 hasta el más infinito. Insisto, esto está siempre asociado al eje I, porque esto va a ser recorrido. Es más, si vemos la gráfica de la función, ya, efectivamente vemos que en el eje X no hay ninguna restricción, por lo tanto el dominio sí son todos los números reales, y en el eje Y los números parten como el más pequeño desde el 3, y efectivamente se va hasta el más infinito. Ya está ahí. Profe, en el fondo es calcular el dominio de la inversa, ¿cierto? Correcto. No quería decirlo eso, pero lo vamos a ver ya, creo que la próxima semana. Cuando nosotros Ya. calculamos la función raíz cuadrada de I menos 3, lo que estamos haciendo es la inversa algebraica de la función. Pero para que exista la inversa tiene que haber el tema de inyectividad. Biyectividad. Correcto. Entonces, todavía no hemos llegado a ese punto, pero va para allá. Entonces, esta función que está acá es importantísima. Así que, eso. ¿Quedó claro cómo se calculó acá en este caso? Bueno, el problema es sencillo, así que yo creo que ya mayor problema. Veamos el siguiente ejemplo, que es el de 1 partido por x menos 1. Acá sí se enfrenta el problema de la fracción, o sea, existe un valor x que hace que el denominador sea 0, en este caso cuando x vale 1. Por lo tanto, el cálculo de cuánto vale el recorrido de esta función, estaba pensando, en el dominio, porque estamos calculando el dominio, van a ser todos los reales menos el número 1. Porque es el valor que no se puede tomar porque generaría la división por 0. Así, para calcular el recorrido, recordemos que tenemos que hacer lo que hicimos anteriormente acá, y
es igual a 1 partido por x menos 1, y debemos despejar x en función de y. Como esta x está dividiendo, paso al otro lado multiplicando, y multiplicamos término a término, y por x es xy menos y, que este multiplica este y multiplica este. Todo lo que tenga x para un lado y lo que no tenga x para el otro. Y como el y está multiplicando, pasa al otro lado dividido. Y analizamos esto. Acá no hay raíces ni tampoco logaritmo, pero sí hay fracción. ¿Y para qué valor de esto el denominador queda igual a 0? Para y igual 0. Por tanto, el recorrido serían todos los reales menos el valor 0. O sea, el único valor que el i no puede tomar es 0. Y ¿dónde quedó el GeoGebra? Vemos la gráfica de la función. Efectivamente, el i, que está asociado al eje de acá, no alcanza nunca el valor 0, ni tampoco el x alcanza nunca el valor 1. Y es más, cuando trabajemos un cálculo, por ejemplo, si yo me alejo aquí mucho, pareciese como que el eje x con la gráfica de la función se fusiona. Pero si nos vamos acercando, existe una diferencia entre uno y la otra, pero es tan pequeña que casi no se va notando. Es más, si yo me alejase mucho más y llegara a un número extremadamente grande, muy probablemente la verificadora ya no podría separar el eje X con el eje, con la gráfica. Pero sí, matemáticamente habría una pequeña diferencia entre uno y el otro. ¿Ya, jóvenes? Me ocupo un momento, voy y vuelvo. Y vamos por el último ejemplo, el 4.5, y aquí tenemos la raíz. Y la raíz cuadrada hay que hacer una acotación. La raíz cuadrada es una función especial que va a tener una regla extra que ninguna otra función va a tener. En realidad, con todas las raíces de índice par, porque eso es el problema. Y lo voy a explicar con su gráfica. Si yo pongo por defecto la raíz cuadrada de x, la gráfica asociada va a corresponder a la línea que está aquí. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 9 va a ser el número 3. Pero nosotros sabemos que, por ejemplo, menos 3 por menos 3 también es solución de la raíz de 9, porque recordemos que la raíz nace de la pregunta, ¿qué número multiplicado por sí mismo
me da el número que estoy pidiendo. Entonces, la raíz de 9 puede ser 3 positivo o también 3 negativo. Y si analizamos la parte negativa, nos podemos dar cuenta que una con la otra son simétricas. ¿Pero qué genera esto? Recuerden que cuando trabajamos, empezamos la clase y hablamos de la definición de función, la función a cualquier número de x le tiene que asociar un único elemento en y. Entonces, si la raíz de 9 puede ser 3 y menos 3 al mismo tiempo, implicaría que la raíz cuadrada no es función. ¿Por qué? Porque a un valor le asocia dos valores inmediatamente. Por lo tanto, para evitar este problema, por consenso, se llegó a que la parte negativa se elimina y solamente se aplica la parte positiva. También tiene un sentido de que la raíz cuadrada se asocia también al concepto de distancia, por ejemplo, de Pitágoras y todas esas cosas, y no tiene ningún sentido hablar de distancias negativas. Por lo tanto, la distancia siempre va a ser un número positivo. Así que la parte negativa no se tiene que ocupar. Y para lo que nosotros trabajamos, ¿qué nos va a generar? Nos va a generar que cuando nosotros estemos dentro del estudio de la raíz cuadrada, debemos quitar la parte que el valor y alcance un valor negativo. Así, entonces, por ejemplo acá, si calculamos el dominio, recordemos que al ser raíz de índice par, lo que está dentro tiene que ser mayor o igual a 0, o sea, x menos 1 al x cuadrado menos 1 tiene que ser mayor o igual a 0, y si se hacen los cálculos, queda que el valor absoluto de x tiene que ser mayor o igual a 1, o sea, desde el menos infinito hasta el menos 1, unido del 1 hasta el más infinito. Pero en el cálculo del recorrido, que en este es donde me quiero quedar, y ya estamos terminando la clase, si yo hago el cálculo acá, me quedaría, primero elevo al cuadrado, porque recordemos que nuestro objetivo es despejar x, quedaría y es igual a x cuadrado menos 1, despejamos la x, y aplicamos raíz. Y debemos ver cuánto vale esta función. Entonces, si nos abocamos simplemente al estudio de esto, tendríamos que ver cuándo y más 1 tienen que ser mayor o igual a 0, o sea, y sería mayor o igual que menos 1, que si pasamos esto a intervalo, recordemos que sería el intervalo del menos 1 hasta el más infinito. Pero, voy a marcar acá en rojo, al ser esto la función raíz cuadrada, se tiene que añadir la restricción que y tiene que ser mayor o igual a 0. Por lo tanto, este resultado de acá se intersecta, recordemos que la y está asociada a intersección, con el intervalo del 0 hasta más infinito. Y la intersección entre este resultado y este nos genera simplemente el 0 hasta el más infinito. Recordemos que esto corresponde al intervalo del menos 1 hasta el más infinito, y el otro es del 0, en azul, hasta el más infinito, cuando la intersección es del 0 hasta el más infinito. No se olviden, entonces, añadir esta restricción adicional siempre que aparezca en la función raíz de índice par. Siempre tiene que añadirse que el i tiene que ser mayor o igual a 0. Y esto para que la función exista. Y es más, si revisamos la gráfica de esta función, que es la raíz de x cuadrado más 1, ¿o era más 1 o era 1? Menos 1, perdón. Menos 1. Efectivamente, la gráfica, como mínimo, llega al número 0. Y no como nos había dado la primera parte, que partía del menos 1 hasta el más infinito, sino que es del 0 hasta el más infinito.
Eso, jóvenes. Ya con esto terminamos la primera parte de la parte teórica de dominio y recorrido. Mañana vamos a hacer ejercicios. Y después vamos a ver el tema de inyectividad y sobreyectividad. Con toda la mirada puesta en la función inversa. Función inversa. Eso, jóvenes. ¿Hay alguna duda, consulta? Javier. Después vamos a ver funciones logarítmicas, función potencia y todos los tipos de funciones, ¿no? Logaritma y exponencial. La función potencia como tal, no. Ahí. Función exponencial y logarítmica. Correcto. Sí, Sí. son dos funciones, ¿cómo se puede decir? Contrarias entre sí. Sí, una es la inversa de la otra. Ujú. Ahorita, bueno, ahí, la idea, insisto, es pasar lo máximo posible de todo el texto. Así que si quieren ir adelantando, tienen que ir leyendo el texto simplemente. Ahí estamos a 14. Estamos atrasados una clase. Vamos bien, vamos bien. No creo que nos vayamos a atrasar. Por lo menos con el cronograma que fue dado al principio. En fin, jóvenes, eso. Que estén muy bien. Nos vemos el día de mañana. Descansen, estudien y eso. Chau, chau. Profe. Chau, profe. Profe.